pero no sé. Sí, ahí. Listo. Buenas noches. Es un gusto poder saludarlos a quienes se están conectando de manera virtual y están ingresando pues al seminario, al Foro Lacaniano. En esta ocasión, pues haciendo la interconexión entre Medellín y Pasto. En esta ocasión, el comentario del texto va a ser realizado a través pues, del análisis del seminario 7 de Lacan, la ética del psicoanálisis, que ya se viene trabajando en las anteriores sesiones, pero de manera poco sistemática. Se enfocará en la lección 4 del 9 de diciembre de 1959 y está a cargo de Jorge Iván Escobar, quien es analista y miembro de la escuela, miembro del Foro de Medellín y Bogotá. Entonces, mucho gusto saludarlo. Buenas noches, primero que todo. Esa es la presentación para que ya inmediatamente pueda él dar su discurso, el escrito que ha hecho, y a partir de allí podamos también yo hacer unas reflexiones y ustedes preguntar pues con toda la intención. ¿Listo, don Jorge? Bueno, muchas gracias. Antes de empezar con la actividad propiamente, voy a hacer unos anuncios parroquiales. Lo primero es presentarles el libro de Luis Iscovich, que acaba de editar el Foro de Medellín. Es el resultado de un seminario que nos dio Iscovich en los tiempos de la pandemia, que se llama El saber hacer del psicoanalista. A partir de hoy está disponible y tiene un valor de 34.000 pesos. En segundo lugar, invitarlos a la jornada del sábado. El sábado tendremos dos analistas que han sido nominadas AE en nuestra escuela, Constanza Lobos y Pastora Rivera, quienes nos van a hablar de la experiencia del PLACE y el fin del análisis. Un seminario virtual con costo. Están todos invitados. Aprovecho para invitarlos el próximo 22 de mayo, perdón, el Colegio Clínico de Pereira tiene una actividad, va a ser abierta. Eh, Presento yo un texto que he llamado Parasitados por el lenguaje. Están cordialmente invitados. De igual modo, el 22 de mayo está el seminario de Claramesa sobre la formación del analista. Eh, es una actividad también gratuita. Y el 24 de mayo seguimos en Medellín con el Colegio Clínico, donde va a presentar Clara Mesa. Son actividades pues a las que están todos cordialmente invitados. Bueno, me correspondió a mí la lección 4 del Seminario de la Ética. Perdón, antes de que inicie, qué pena interrumpirlo, hay un comentario de pronto se puede hacer otra toma donde no solo se vea la boina, sino que el rostro, supongo, en la postura puede ser, más que la... Eso es el público lo pide. Bueno, les cuento que me tocó la lección 4 del Seminario de la Ética de Lacan, que el encargado del establecimiento del texto tituló Das Ding. Contarles además que son dos capítulos, Das Ding 1 y Das Ding 2. O sea que en la próxima actividad va a ser también sobre el mismo tema. A mí me correspondió el capítulo 4, Das Ding 1, por llamarlo de alguna manera. Yo escogí un título que creo que se sostiene en el texto y he llamado a mi trabajo El secreto de Das Ding. Es muy importante las referencias extratextuales que trae Lacan.
mm, porque Lacan para este texto se apoya principalmente en el proyecto de Psicología para Neurólogos, pero también hace referencia a un texto de Freud sobre el inconsciente, sobre la represión, y habla de la denegación, también un texto de Lacan, perdón, de Freud, al que tuve también la oportunidad de ir y que yo creo que es necesario acercarse a estas referencias extratextuales para poder entender un poco lo que se trata en esta lección. Eh, Me pareció importante ir al texto de la denegación y particularmente al trabajo que hace Jean Hippolyte sobre este texto de Freud. Me llamó mucho la atención cuando Hippolyte presenta este texto en el seminario de Lacan, lo primero que pide es indulgencia. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, yo creo que es un texto complejo, pero al cual Hippolyte le hace un gran trabajo, al que destaca Lacan, y no en vano es el único texto no escrito por Lacan que aparece en los escritos. Eso habla de la calidad del texto. Yo lo disfruté. Yo había leído ese texto, pero tuve la oportunidad de volverlo a leer en razón de esta actividad y me parece central para poder comprender algo de la lección. Lacan divide esta presentación, Lacan no, el autor del establecimiento, que es Jacques Alain Miller, divide la lección en tres secciones. La primera, donde nos habla del Das Ding y el Die Sache, que son dos términos del idioma alemán para hablar de la cosa. En esta primera parte explica por qué es importante esa diferenciación, digamos, de tipo lingüístico y también de tipo etimológico. Y en la segunda parte, Lacan va a volver directamente sobre el proyecto y nos va a mostrar cómo surge, cómo se da el fenómeno del pensamiento y cómo se da el fenómeno de la percepción en el aparato psíquico, cómo él lo entiende. Lo interesante es que Lacan va a leer el proyecto a partir de cómo ya él tiene la idea de cómo es capturado el hombre en el proceso simbólico. Es decir, Lacan lee este texto ya con la noción de estructura que le viene del lenguaje y cómo nos muestra que Freud dice muchas cosas posiblemente sin saberlo. Y en el último apartado aborda las consecuencias del Das Ding como regulador del funcionamiento psíquico y su consecuencia en las tres estructuras clínicas y cómo el Das Ding aparece incluso en los mecanismos mínimos del lenguaje, como es el uso de los pronombres personales. Bueno, eso es como una introducción al texto que yo escribí, El secreto de Das Ding. Lacan extrae de la obra de Freud el término de Das Ding, en torno al cual se da gran parte de la articulación del proyecto de psicología para neurólogos. Este es uno de los primeros textos de Freud y es conocido post-mortem, ya que se trató de un texto que Freud no publicó y que hizo parte de la correspondencia con Fliess. Allí Lacan encuentra los gérmenes, no solo de la obra freudiana, sino la raíz de la estructura que da origen al psicoanálisis y a nuestra praxis. Se trata para Lacan de aclarar y comprender de qué se trata en esa psicología de las profundidades de la que Freud inauguró con su experiencia. El Das Ding es lo originariamente fuera de significado,
que funda una relación patética del sujeto con él y que el sujeto mantiene a distancia. Desde allí se da un afecto primario, está fuera de toda representación, pero que no es sin relación con esta. Yo creo que en este afecto primario ya podemos ver la aparición de la angustia en relación con el Dasdin. Es con dependencia al Dasdin que se hará la primera ubicación del sujeto. En torno a él se dará la orientación subjetiva. Lacan la llama aquí elección de neurosis. Es esta primera muda, muda en tanto se calla. Recordemos que en francés, palabra tiene dos acepciones, mot y parole. Cuando se habla de mot, es lo que hace silencio. A eso se refiere Lacan cuando dice esta primera muda. Esta primera muda que va a regular el funcionamiento del principio del placer. En el mismo lugar del Dasdin se organiza algo que es lo opuesto, lo inverso y lo idéntico, y que se sustituye a esa realidad muda que es el Dasdin, una realidad silente, pero la cual comanda y ordena. Desde este término se ordena lo que está en juego en la experiencia clínica en general. Yo dije del neurótico, pero es en la experiencia clínica en general. El Dasdin es el punto de apoyo para tratar de resolver las ambigüedades en lo concerniente al verdadero sentido de la oposición entre el principio del placer y el principio de realidad, a lo que Lacan le sigue la pista en este retorno a Freud. Estas ambigüedades están soportadas en las dificultades para entender la articulación y el entrecruzamiento entre los dos principios, y están relacionadas con algo que es del orden significante e incluso lingüístico. El término de Dasdin le sirve para avanzar y precisar por qué la práctica analítica toca con algo que luego llamará lo real, el objeto A, y que es en última instancia lo que hace que nuestra experiencia sea una práctica con alcance ético. Para Lacan, el Dasdin es el punto lógico en la organización del psiquismo en Freud. Se presenta como extranjero, está aislado, pero alrededor de él gira todo el movimiento de las Vorstellungen, que se traducen como significantes. Freud la llama representaciones, pero Lacan va a ver en eso la presencia del significante, que constituyen ese principio regulador que Freud llama el principio del placer. Alrededor de Dasdin giran los significantes. Es más o menos como se presenta. Dasdin hará avanzar a Lacan, quien ya piensa la práctica clínica y la teórica en términos de los tres registros. RCI. Este término le será muy útil para abordar y precisar el registro de lo que él llamará en su enseñanza lo real, lo imposible y el campo del goce. Recordemos que aquí no está precisa la noción de real para Lacan, aún. Se entrevé, pero no lo llama así. No existe ni en el francés ni en el español una sutileza propia del idioma alemán, donde hay tres términos y no dos, como dice Lacan, para nombrar la cosa. Eso me llamó mucho la atención, porque Lacan era germanoparlante. En el inglés, igualmente hay tres expresiones para nombrarla: think, stuff y matter. En el alemán, estos tres términos son das Ding, die Sache y das Zeug. Se escribe Zeug.
pero el fonema EU en alemán se pronuncia hoy. El término de soy, esta forma de la cosa, es usada en alemán para designar los objetos concretos y aprehensibles. Les cito dos ejemplos. Juego es Spiel en alemán. Para construir el sustantivo juguete, se le agrega el fonema de soy, dando lugar a Spielzeug. Para decir volar en alemán se usa el verbo Flug, pero para decir avión se le anexa al verbo Flug el fonema soy, dando como resultado Flugzeug. Hasta donde logré entenderlo, hablando con un tudesco, no sabía esa palabra tampoco, es el término coloquial para referirse a las personas que hablan el idioma alemán. Esta forma de la cosa, me explicaron, se usa para referirse a los objetos de la experiencia sensible, pero le resultó muy difícil diferenciar a estos ciudadanos con los que hablé Die Sache y das Ding. Pero Lacan, quien era tudesco, solo hace referencia a los dos primeros. Esto que hace Lacan es para resaltar la oposición con el idioma español, perdón, con el idioma francés, también con el español, donde hay una única palabra para nombrar la cosa, la chose en francés, la cosa en español. Idiomas donde para nombrarla solo existe un único término, que para esta expresión está desdoblada en el alemán. En francés y por supuesto en español, idiomas romances, derivan por tanto de la expresión latina causa, con un origen etimológico que se refiere a lo jurídico y que hace alusión a lo concreto. Le soy franco, solamente hoy, leyendo el título, entendí por qué la etimología remite a lo jurídico. Y no es menos el caso en español, porque en español, no sé si ustedes han oído mentar, cuando se habla de la cosa juzgada. La cosa juzgada es una sentencia judicial que cuando se ejecuta adquiere la calidad de cosa juzgada y se convierte en inmutable y vinculante para las partes en el conflicto. ¿Por qué es importante esta alusión a lo jurídico que lo vine a entender hoy? Porque en el Das Ding, Lacan va a situar el origen del juicio. Y después en el desarrollo hablamos un poquito de eso. En alemán, Das Ding también apunta a la operación judicial, pero señala al colectivo que la condiciona, es decir, al sistema legal, al montaje, al aparato judicial e incluso al Estado. Lacan, más allá de servirse de la etimología, destacada por Freud como vínculo para ahondar en la realidad psíquica, la aprovecha para señalar el sincronismo significante, que lo considera más valioso y saca provecho del uso corriente de los términos de Sache, Die Sache y Das Ding. El significante Sache también hace referencia etimológica a la operación jurídica. Es la cosa cuestionada jurídicamente y que señala el paso a la ley, al registro de lo simbólico de un conflicto humano. Y a pesar de su referencia común del Das Ding y de Sache a lo jurídico, no son absolutamente equivalentes. Lacan nos recuerda un texto de Freud, Lo inconsciente, donde éste opone
Sachvorstellung, representación de las cosas, a la Vorvorstellung, representación de las palabras. Diferencia u oposición de la que algunos se han servido en contra de la doctrina de Lacan, para quien la verdadera estructura del inconsciente se soporta en la articulación significante, que por lo demás es lo que Lacan intenta demostrar de manera implícita en el proyecto en este capítulo. Los detractores de Lacan ubican la Sachvorstellung del lado del inconsciente y la Vorvorstellung del lado del preconsciente. La tesis central de Lacan es que la represión solo opera sobre significantes, ya que es en torno a la relación del sujeto con el significante que se organiza la posición fundamental de la represión. Es desde allí que podemos hablar en el análisis de lo inconsciente y de lo consciente. Y destaca de pasada que es en la esquizofrenia donde un sujeto se enfrenta de manera más aguda que en la neurosis con el problema de la representación. Freud, en el intento de solución a la pregunta que le propone el mundo esquizofrénico, opone la Vorvorstellung a la Sachvorstellung. Pero a Freud le surge una dificultad que Lacan subraya y que se explica por los insuficientes desarrollos de la lingüística. Pero destacando Lacan que Freud, sin saberlo, comprendió la diferencia entre la operación del lenguaje como función, como discurso, que se efectúa en el preconsciente, digamos que es la dimensión diacrónica, histórica en el lenguaje, y lo que es el lenguaje en tanto estructura, que es lo que llamamos la dimensión sincrónica del mismo. Entre estructura y función, Lacan encuentra en Freud un término que llama las Spannungen, que lo lee como las puestas en cadena, que no es más que la red que ordena toda la economía subjetiva de los hablantes. En esta oposición freudiana entre los términos Vorvorstellung y Sachvorstellung, Lacan lo que hace es acentuar la ligazón entre cosa y palabra, recordándonos de una forma poética muy bella, a mi juicio, a dónde conduce la palabrería en el análisis y su relación con los registros. Cuando señala, comillas, la paja de la palabra, pudiéramos decir simbólico e imaginario, solo aparece en la medida en que hemos separado de ella el grano. Se puede leer lo real, el grano de las cosas. Y es primero esta paja lo que llevó a ese grano. En otras palabras, solo nos anoticiamos de lo real por lo simbólico. El universo humano está estructurado por lo simbólico. Es decir, la palabra y el lenguaje lo gobiernan todo. Y a diferencia del hombre, en el mundo animal, lo simbólico es totalmente inoperante. La SAGE es la cosa producto de la industria o de la acción humana, en tanto esta es gobernada por el lenguaje, donde la palabra está en posición recíproca. La palabra está articulada y se explica con la cosa. Es decir, Sage y Ford están vinculadas recíprocamente, hacen pareja. Por el contrario, Das Ding se sitúa en otra cosa. El Das Ding no está en relación con el Wort, no tiene relación con la palabra en tanto esta es explicitable, es decir, donde las cosas del mundo se relacionan con las palabras, cosas que las palabras crearon. El Das Ding está por fuera de eso. Desde el inicio, Freud hizo entrar en el Das Ding, hizo entrar el Das Ding en el principio de realidad. Y lo que hay en este es el verdadero secreto del principio de realidad. Un principio paradójico, pues lo que se ve en el proyecto
es una teoría de un aparato neuronal respecto del cual el organismo es exterior a este, igual que el mundo externo. Curioso, dos exteriores distintos. ¿De qué realidad se trata entonces? Freud habla del principio de realidad desde un ángulo marginal y mantenido en jaque por algo que insiste, algo que presiona, algo que quiere. Él lo llama la necesidad, con mayúscula lo podemos decir, no las necesidades, al que presiona el aparato psíquico y que domina el estado de urgencia de la vida. Die Not des Lebens en alemán. El Das Ding es lo que reclama, insiste e interviene en el proceso secundario, donde se ejerce como y con determinación necesaria. Lo que no cesa es la incidencia de esa urgencia vital, la necesidad, lo que nos advierte de su secreto. Y este consiste en que, en la medida en que intentamos articularlo para hacerlo depender del mundo físico, al que pareciera remitirlo el designio de Freud, resulta claro que dicho principio de realidad funciona de hecho como aislando al sujeto de la realidad. De hecho, la cantidad y la calidad de los estímulos sufre un proceso de triaje, de escogencia, de tamizaje, porque la realidad no es percibida por el hablante, al menos en estado natural y espontánea, sino que es percibida bajo una forma fundamentalmente elegida, lo que implica que el mundo exterior para el ser humano es profundamente subjetivado. El hombre solo se las ve con trozos escogidos de la realidad, y la realidad exterior interviene en una función que apunta más a un sistema de signos que a la esencia de lo que se puede en sí percibir de él. Con el mundo exterior, el hombre se las tiene que arreglar, y por eso la filosofía propuso una teoría del conocimiento, con la ilusión de que el objeto sea susceptible de ser aprendido y conocido por un sujeto cognoscente. Lacan destaca que Freud ve lo complejo de esto, pero no se interna en ese problema. Pero es hacia ese mundo exterior al que se refiere Freud cuando nos habla del principio de realidad. La respuesta es categóricamente no. Con Das Ding aclara a qué hace referencia Freud en esa urgencia vital que insiste y que reclama llamándola la necesidad. Lacan encuentra en el proyecto, también en alemán, la palabra Entwurf significa borrador, diseño. Allí encuentra Lacan los gérmenes de la experiencia analítica. Y Freud distingue aquí, en el sistema sí, la noción de estructura. Aufbau, retener la cantidad, y la distingue de su función, que es descargarla. En este borrador de la elaboración, Freud hace referencia al sistema nervioso y no a la totalidad del organismo. Es evidente que lo que Freud describe en este aparato es una topología de la subjetividad en la medida en que se establece sobre la superficie de un organismo, resaltando que dicha topología subjetiva no debe identificarse con un aparato neuronal. Dicha topología está soportada en la estructura del significante, quien da origen al sujeto en tanto tal. Allí se encuentra la huella de que la experiencia analítica introduce una praxis que, si bien es de orden clínico, es esencialmente ético. Lacan señala en ese aparato psíquico cierta constancia de una estructura dual, doble, que tiene la característica de entrecruzarse. Y es lo que hizo evidente en la lección anterior
con el cuadro de dos columnas encabezadas por el principio del placer y el principio de realidad. Entrecruzamiento que domina toda la economía energética del aparato psíquico y en concordancia con la experiencia clínica que él inaugura, donde intenta explicarse la actividad psíquica a partir de una estructuración que ella intuye a través de dos principios: el principio de placer, el principio de realidad, de tres sistemas, lo que él llama las redes neuronales, Psi, Phi y Omega, y dos procesos, a los que en ocasiones también llama sistemas: el proceso de pensamiento y cómo influye y de qué manera en él la realidad exterior, y el proceso de la percepción, al que también llamó el sistema percepción-conciencia. A estos les subyace una economía energética que apunta al mantenimiento de una carga arreglada, y tienen también en común un entrecruzamiento, una decusación, una ligazón íntima, lo que es constante en todo el desarrollo del pensamiento de Freud. Desde aquí Lacan, tan temprano en su enseñanza, es el Seminario 7, señala una estructura topológica propia al funcionamiento psíquico. En el proyecto está la noción de estructura, retener una cantidad de energía, y la función descargarla, donde también es apreciable ese desdoblamiento que subyace al trabajo del psiquismo. Nos señala Freud, o mejor, Lacan en Freud señala que la función reguladora, el mantenimiento de la carga, es la función del Ich. Si hay realmente inconsciente, es el Ich, el sujeto. Es lo que llama el inconsciente como función. Pero este inconsciente está arreglado. Es otra manera de decir que está estructurado por las Forstelung, que tienen una carga uniforme, idéntica. De nuevo, es apreciable la decusación, esa dualidad constante a la que me he referido y que Lacan señala reiteradamente. Dos principios que por su estructura se solapan, se interponen y se entrecruzan. El inconsciente lo sitúa del lado del principio del placer, y el principio de realidad domina lo inconsciente y lo preconsciente. Freud constata que es muy precario y hasta enigmático para el sujeto percibir o captar cómo se da el engranaje del pensamiento en general, cómo se da el engranaje del pensamiento y en general de las ideas. No nos es evidente el mecanismo de su emergencia en la conciencia. En el proceso de pensamiento que nos abre en el acceso a la realidad, el no des Lebens, la urgencia vital, interviene, sosteniendo en cierto nivel la carga energética del aparato. Este proceso, el del pensamiento, está del lado del inconsciente y solo nos es accesible por el artificio de la palabra articulada. En el aparato psíquico hay movimiento de la palabra, movimiento que se anuncia en el sistema omega, donde Freud ubica la conciencia. En ese movimiento, una energía del aparato se intercala, produciendo una descarga que apunta a mantener la tensión del aparato psíquico en el nivel más bajo, a la par que hay movimiento de la palabra hacia la conciencia. Freud se encuentra necesariamente con una división al interior del aparato psíquico, un aparato bífido por los hechos de lo simbólico, diríamos con Lacan. Se trata de la división estructural, que además introduce una división en el enfoque del juicio. Una división entre el juicio de atribución
y el juicio de existencia. Esto no está claro en la lección, es una referencia extratextual. Por los hechos del lenguaje, algo es rechazado o expulsado. Abfuhr, dice en alemán. Y simultáneamente, algo entra en el principio del placer. Behagung, algo es afirmado. Y de eso, el sujeto de la conciencia no aprende nada. Es así como Freud nos muestra y piensa la génesis del sujeto. Partiendo de un momento mítico, previo al lenguaje, donde supone un yo todo placer, donde todo es idéntico, donde no hay adentro ni hay afuera, pero con la intromisión del lenguaje y su consecuencia, el sujeto, se establece un interior y un exterior a él, por intermedio de las Vorstellungen, de las representaciones, de los significantes. A la presencia de las representaciones le sigue el juicio de atribución, lo que juzga atribuyendo o negando la propiedad a una cosa. Pero simultáneamente a eso que es afirmación, hay rechazo. Lacan trae la palabra Abfuhr. Uno va al diccionario alemán y lo traducen como rechazo, pero es leído por Lacan y por Hippolyte como denegación. El que en lo simbólico se manifieste una denegación es porque ya hay una representación de la cosa previamente, la cual es negada, y por lo tanto hay una existencia de afirmación, una Behagung anterior. En resumen, todo juicio de existencia negativo, la Verneinung, es posterior a una afirmación previa surgida de un juicio de atribución primitivo. Es muy interesante esto, aclararlo, porque es la única manera de situarse frente a lo que Lacan llama los dos órdenes del juicio. Y que lo que es sorprendente es porque Freud hace avanzar, porque creo que la tesis de la filosofía era contraria, de que era primero el juicio de existencia que el juicio de atribución. Y lo que Lacan, o lo que Freud nos evidencia, es que es primero el juicio de atribución y después es el juicio de existencia. Una cosa que valora profundamente Hippolyte en el trabajo de Freud. Lo que logra entrar en la conciencia es debido a una fuerza centrípeta, un empuje hacia el movimiento de palabras que termina en el acto de hablar. Esa fuerza centrípeta, ese empuje, viene de eso que Lacan o que Freud en este término llama el Not des Lebens, la necesidad. Lacan señala dos grandes cualidades del aparato psíquico, a las que califica de monótonas. Por un lado, lo móvil y por el otro lado, la inmovilidad. Una movilidad articulada a los movimientos de la palabra, ya que los procesos de pensamiento nos llegan a la conciencia a través de los senderos de la Vorstellung, de lo que él llama las redes significantes, en sus asociaciones y combinaciones, que no son otra cosa que los desfiladeros de la red del significante. Pero lo que ya Freud ve allí es que hay algo fijo, inmóvil, es la presencia del objeto. Entonces, de un lado, lo inmóvil del objeto, pero del otro lado, la plasticidad, el movimiento, que es del orden de la palabra y el significante. Es sobre esta base estructural como veremos funcionar la primera aprehensión de la realidad por parte del sujeto. Dicha realidad tiene relación con él del modo más íntimo, y es allí, en ese punto de división,
que señala Freud constantemente, donde va a situar un complejo al que llamó el complejo de Nebenmensch, que lo traducen como prójimo. Este complejo, al que también nombra complejo de objeto, articula lo marginal, lo que está por fuera y lo que es similar, lo que es separación y lo que es identidad. Ya vemos en Freud y en Lacan la matriz de las dos operaciones en la causación del sujeto, la alienación y la separación. Por eso lo dividí en dos partes, una de las cuales es el dasdin, que tiene la característica de ser constante. Otra parte, donde algo del objeto puede ser cualidad e incluso atributo. Ahí es donde relaciona cosa con representación, asociado obviamente a las Vorstellungen primitivas del sujeto. La dimensión en esta experiencia del complejo, que queda aislada en el origen por el sujeto, es el dasdin. No pido indulgencia, pido paciencia. Me faltan dos hojitas. Esta división es original en la experiencia de la realidad. En lo que Freud llama la prueba de realidad por el objeto, es necesario aclarar que no se trata en esto de encontrar un objeto en la percepción real o exterior y que se corresponda con lo que el sujeto se representa, sino que se trata de volver a encontrar lo que está perdido. Das Ding, lo más extranjero, incluso lo más hostil, es el primer exterior del sujeto, en torno a lo cual se organiza todo el andar del sujeto en relación con su deseo y que se hace expreso en ese volver a encontrarlo, pero con la aclaración de, que lo que se trata de volver a encontrar no puede serlo. El objeto por naturaleza está perdido desde siempre, entre otras cosas, porque realmente nunca estuvo. Es mítico, de alguna manera. Es lo que Lacan afirma, o lo que le lleva a afirmar, que en el mundo de la experiencia freudiana, que es nuestra experiencia, se trata de volver a encontrar ese otro absoluto del sujeto, inalcanzable, por lo que el mundo de la percepción humana solo puede ordenarse a partir de una alucinación fundamental. Es en torno a eso extranjero que gira todo el armazón de las Vorstellungen que Freud nos indica y que es regulado por el principio del placer. En el último apartado, Lacan va a referirse a la noción de acción específica, referida en varias oportunidades por Freud en el proyecto, señalando que en toda experiencia práctica se apunta al objeto, con relación al cual funciona el principio del placer. Ese objeto da la ley del funcionamiento psíquico, pero las vías para llegar a él las da el principio del placer. Y Lacan va a mostrar cómo Freud concibe esta acción específica relacionándola con el Das Ding en cada una de las estructuras clínicas. Hace referencia explícitamente a la neurosis histérica, a la neurosis obsesiva y a la paranoia. No se trata en la acción específica para Freud de la descarga, sino que toda acción es un medio para la reproducción de placer. Das Ding es el término regulador en juego en la neurosis. En otras palabras, es el fin de la acción específica que apunta a alcanzar una satisfacción. En tanto se trata de volver a encontrar ese Das Ding al objeto, y es lo que permite comprender el comportamiento neurótico anclado en ese otro prehistórico, absoluto, mítico, podríamos decir que es en esencia inalcanzable. En la histeria,
se recrea un estado centrado en el Dasdim. Este es el soporte de una aversión, de una repugnancia, en tanto mantiene este Dasdim a distancia. Lo que es experimentado del lado del principio del placer como objeto de insatisfacción, tan característico de la estructura histérica. Recordemos adicionalmente que en el principio del placer se registra lo que Freud llama la polaridad entre el lust y el non-lust, entre el placer y el displacer. En el polo opuesto encontramos la neurosis obsesiva. El objeto en relación al cual se ordena la experiencia del obsesivo es fuente o aporta demasiado placer. Es lo que regula para evitar el objetivo y el fin de su deseo, el fin, y logra evitarlo también poniendo a operar el principio del placer que intenta regular ese exceso y lo hace en el obsesivo dándole primacía a la demanda. En el caso de la paranoia, el sujeto paranoico, frente a ese extraño, el Dasdim con el cual se tiene que ubicar, el paranoico no cree. En el paranoico hay un rechazo de cierto apoyo en el orden simbólico que fundamenta la creencia, donde puede hacerse la división de las dos vertientes de la relación con el Dasdim. Lacan termina mostrando o mostrándonos las incidencias del Dasdim, incluso su presencia en formas elementales del lenguaje, como son los pronombres personales, específicamente en el tú y el yo. Para Lacan, en el tú del francés, que es homofónico con el verbo tuer, que es matar, hace referencia a ese prójimo privilegiado, que es el Dasdim, y ve en ese pronombre la tendencia a domesticar ese otro absoluto, amenazante, en tanto prehistórico, Dasdim, que emerge como la necesidad y que amenaza. En ese tú se intenta la domesticación cuando algo del más allá del aparato, del principio del placer, ordena, bulle y se agita. Eso que tiene que ver con el Dasdim. También a eso respondemos cuando somos imputados desde el otro lado. A eso responde el yo como moi, como imagen de totalidad. Es un yo de defensa, de excusa. A eso que es una presentificación de la división originaria y constitutiva del sujeto. Es un yo de rechazo a eso que bulle en la estructura. Un yo que más que enunciar, denuncia. Denuncia ese declinar o esa vacilación en su surgimiento, pero es también un yo que se articula. Podríamos decir que es moi, pero al articularse es ye. Bueno, ese es mi trabajo. Muchas gracias por la paciencia y yo sé lo difícil que es el texto. Bueno, muchas gracias a Jorge por compartirnos pues esta escritura en cuanto a todas las ideas pues que evoca eh, el concepto del Dasdin, ¿no? Yo tenía ciertos aportes, bueno, un poco más, no tan trabajados, sino como de manera un poco más general para poder irlos entendiendo, ¿no? De acuerdo al texto. Hay una parte que usted menciona que me parece muy demasiado interesante y es cuando habla de eso inverso, pero que es a la vez paralelamente idéntico, ¿no? Es como que siempre va a existir esa, eso binario entre la enseñanza psicoanalítica, ¿no?
de consciente, inconsciente, psicosis, neurosis, em, la histeria, la obsesión, ¿no? Como que es algo como de muy dual, ¿no? De, que siempre aparece en la enseñanza psicoanalítica. Entonces yo tenía como un aporte en cuanto a la parte que usted menciona, ¿no? De, Carlos, Alexander, ¿sí? ¿Se queremos me escucha? sí, pero tu cámara Ah, perdón. está de la cara. Eso es, ahí queda mejor. Eso, muy bien. Qué pena, es que esta habitación es, la luz es, alumbra toda y no encontré un lugar donde no esté a contraluz. Entonces, por Ahí, eso es el brillo, ¿no? Entonces, usted mencionaba que la realidad de cierta manera es muda también. Cuando la entendí así, ¿no? Cuando está fijada, concentrada desde el Das Ding, ¿no? Em, Como una realidad silente, pero que siempre ordena, ¿no? O sea, que siempre está ordenando pues, la vida psíquica de la persona, ¿no? Entonces yo lo relacionaba mucho con lo que tiene que ver con la música, ¿no? O con el silencio también, ¿no? Que, que la realidad es silente pero existente, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar cómo los silencios, digamos, la persona muchas veces decide cuándo callar, otras veces es callado por el otro, pues por ciertas normativas, por represión. Pero cuando uno hace en silencio, siempre hay como un signo, ¿no? Siempre hay, así sea sutil, pero es como un signo representativo, ¿no? Por ejemplo, en las mismas partituras de una composición musical, nunca dejan de o cesan de inscribirse los silencios, ¿sí? Así la melodía, pues, digamos, haya un momento de transición. En las partituras hay notas que representan el silencio, entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? O en el mismo análisis, el silencio tiene una función, ¿no? O sea, no se calla porque sí, no se calla por cualquier razón, sino que siempre va a tener esa función, el silencio, lo silente, ¿no? Esa función de que al analizante le resuenen sus propias palabras, sus últimos enunciados, ¿no? Entonces, también es para que piense lo que acaba de decir, que no hable de esa palabrería que usted mencionaba, ¿no? La paja en la palabra, ¿no? Entonces, quisiera como que me complemente un poco, ¿no? Esto de cómo podría ser ese silencio como en relación a la cosa o cómo viene a organizar también el silencio, la realidad psíquica, ¿no? En tanto neuróticos o podríamos decir la psicosis. Me interesaba mucho esa pregunta por el silencio. Alexander, bueno, muchas gracias. Yo quería precisar mm, que la realidad, o el Dasdin mejor, el Dasdin, es mudo en relación a que no se articula en la palabra, como si es sage, la representación de cosas, los objetos del mundo, los objetos de la industria. Incluso no aparecen aquí, pero pudiéramos hablar de los objetos de la pulsión. Das Ding es mudo porque está por fuera del significado, está por fuera del significante, es externo a eso, es el exterior del sujeto, pero es ruidoso, es ruidoso. Él hace su aparición como no des Lebens, es el que carga el sistema. Lacan va a desarrollar después la noción de goce para mostrarnos cómo desde ese más allá del aparato del principio del placer, lo que va a aparecer es goce. Entonces, digamos que Dasdin es mudo, pero es ruidoso.
No sé si te aclaro un poco la inquietud. Sí, allí sí, sí, ya se entiende más, ¿no? De las mismas paradojas que usted mencionaba, ¿no? Ser mudo y ruidoso, ese podría ser también ese sinsentido allí, ¿no? Donde ambos universos de lo simbólico y lo real también vienen a cohabitar, ¿no? En este momento abrimos las preguntas o también aportes del público para que puedan complementar, para que puedan también dar sus opiniones o lo que les pareció el texto que se acaba de leer del Das Din, complementarios, y también pueden hacer sus preguntas por chat, ¿no? O levantar la mano para darles la palabra. ¿Listo? Yo antes de que se animen, me parece que lo que es central en este texto, porque este Ajá. es un texto pensado alrededor del proyecto, que creo que es de 1895. Beatriz, ¿te acuerdas cuando el proyecto? Yo creo que es de 1895. Aquí está ya la división del sujeto. Todo el tiempo Lacan nos muestra la división del sujeto y nos muestra esa estructura topológica que, que crea el significante. Y si bien Lacan en un tiempo de su enseñanza nos va a decir que el significante mata la cosa, aquí podemos ver, también leer que el significante crea la cosa, no la mata, la crea. Es decir, cómo el significante es el que crea el goce. Me parece que es central leerlo desde ahora porque creo que es el año 58, 59 este seminario, muy temprano en la enseñanza de Lacan. Todavía no tiene la noción del inconsciente estructurado como un lenguaje, pero es evidente en este texto, es evidente. Jorge, muchas gracias por este esfuerzo porque es una lección muy complicada. Yo quiero destacar algo que podría nombrar como que aquí se salva el proyecto de psicología de derivarlo hacia una neurología. Si bien es para neurólogos, yo creo que la frase que dijiste, que aquí se trata es de una teoría del sujeto dividido, del sujeto en falta, del sujeto deseante, salva ese proyecto. Y de manera pues magistral me parece a mí como lo hace Lacan. Bueno, Freud fue quien lo Sí. escribió, pero que Lacan extraiga todo lo que extrae de ese proyecto es fundamental. Evidentemente, una de las tesis que me parece que hay acá, no dicha, no enunciada, pero sí como una cierta enunciación, es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Creo que eso es lo que subyace ahí. Hay varias cosas, Jorge, que a mí me llaman la atención. Una, siendo un texto sobre la teoría del sujeto, así no aparezca explícito, pero se lo extrajiste de ahí, me parece que Lacan, también lo señalaste, empieza a pensar el sujeto por la vía de una topología, lo dijiste. Y uno se pregunta, ¿cuál topología? ¿Cuál figura topológica pudiera ser la que ilustra el sujeto del que habla Lacan ahí, o Freud, y Lacan extrae? Y a mí se me ocurre, así no la nombre, la va a traer 2 años después, que en el seminario 9, que es todo sobre el sujeto, es la banda de Moebius. Sí. Lo dijiste muy claro, hay dos exteriores. Está el mundo exterior de la realidad corriente, pero hay otro exterior que es difícil captar dónde está. Uno por la lectura que hace del 9 sabe de alguna manera que Lacan está hablando como de un exterior en el interior. Del sujeto. Exterior en la medida en que la cosa de escapa al sujeto, pero está en su interior, como ese punto que
que hace lo centrífugo de las Posterun representantes o de los significantes. Ese es como un punto. Otro punto es que me llama muchísimo la atención que Lacan hable de elección de neurosis. Y lo digo porque recientemente estudiaba con Carolina y con Felipe algo del seminario 16 y resulta que Lacan en el seminario 16 dice lo contrario. Voy a leer el parrafito que él trae en ese seminario. Él dice: en cuanto al estatuto del sujeto, sigue sin criticarse en absoluto, puesto que hay enunciados singulares que llegan a hablar también de elección de neurosis, como si en algún punto privilegiado, en determinado momento, a este sujeto pulverizado se le hubiera permitido cambiar de orientación. A mí me llamó muchísimo la atención ese párrafo, está en la página 281 del seminario 16. ¿Por qué? Porque ese seminario es una vuelta que hace Lacan, fíjense que es 9 años después, sobre la teoría del otro y sobre la teoría del sujeto, que es bien distinta a la que estamos acostumbrados y a la que nos trae aquí también. Entonces, a mí me parece que vale la pena como pensar ese punto para retomar eso que trabajamos aquí del seminario 16 y pensar cuál es entonces el sujeto que Lacan nos quiere entregar, ¿cierto? Y el último puntico, me disculpan, me parece que cuando Lacan habla de las respuestas que dan los sujetos, los tipos de respuestas que dan los sujetos a la cosa, a das Ding, y de ahí extrae neurosis, perversión y paranoia, no dice psicosis, dice paranoia. Me llama la atención porque en los seminarios anteriores él ha determinado estas formas, estas maneras, pero en respuesta al significante del nombre del Padre y a la significación fálica. Entonces aquí mi pregunta, no me la tienes que responder porque no está aquí la respuesta, pero sí hay que dejar la pregunta planteada, es ¿qué paso da Lacan ahí? ¿Es que es lo mismo dicho de otra manera o qué? Yo dejo esa inquietud porque yo creo que vale la pena que lo pensemos porque él nos está abriendo camino. Él no nos está dando respuestas, nos está abriendo camino en este seminario que me parece de una importancia, aquí lo dijimos cuando lo propusimos, no es fácil, no es sencillo y estos capítulos lo muestran y el que sigue es peor que este, que pobrecito el que sigue, pero bueno, es supremamente duro, pero vale la pena ir, romperse un poquito la cabeza, porque no es más que una teoría de lo que es de alguna manera también la asociación libre. ¿Por qué funciona la asociación libre? Porque la palabra tiene efecto, la palabra dicha, la palabra en movimiento tiene efecto. Bueno, no más esto. Beatriz, gracias. Yo había tenido la oportunidad de intercambiar mi lectura del texto con Beatriz. Ella había hecho la lectura propia. Creo que coincidimos en la lectura. Y ya Beatriz me había señalado como este viraje que da Lacan con relación al seminario 16. Y yo creo que no podemos olvidar, lo podemos decir hoy, pero creo que se puede leer en el seminario, en el de la ética y en el proyecto, que el sujeto no solo es simbólico, que el sujeto no solo es efecto de la representación, es decir, que el sujeto es real, el sujeto es cosa. Entonces, cuando Lacan dice en el seminario 16, esta hipótesis no ha sido cuestionada, es precisamente por eso. Lacan se ha cuestionado a sí mismo y ahí tiene la tesis. Primero, la representación no agota al sujeto, no es por la vía de la representación, sino por la vía de lo real, donde un sujeto, digamos, puede nominarse. Es lo primero. Y con respecto a la elección,
Sí, aquí habla de elección, pero yo creo que Lacan intuye, sobre todo cuando nos dice que nuestra clínica es una clínica con perspectivas clínicas, pero fundamentalmente éticas, es porque Lacan termina dándose cuenta que el sujeto es una respuesta a lo real y que me parece que al final termina. Yo no creo que desaparezcan las estructuras, pero esas fronteras creo que se diluyen mucho. Cristian Salamanca. Listo, entonces voy a leer la pregunta de antes de Cristian Salamanca, estaba Andrés Penagos, quien en el chat nos escribe la pregunta: ¿qué relación podría pensarse entre Dasdin y el fantasma, considerando que toda realidad es fantasiada y alucinada? Es decir, abre signo de interrogación. ¿Podría pensarse Das Din en tanto lo extranjero primordial como una condición o lugar de donde se soporta el fantasma? Andrés, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que nos ayuda a aclarar el asunto. Eh, digamos que el fantasma es un intento del sujeto de dar cuenta del Das Din por la vía del principio del placer. Es decir, allí el sujeto introduce un objeto que es de naturaleza imaginaria, que es el objeto del fantasma, para tratar, digamos, de ese elemento del, del, del objeto en el fantasma, es un objeto que podemos de alguna manera nombrar. Es un objeto asociado al significante. Y yo creo que cuando Lacan hace la diferencia entre Sac Bostelum y, y cae en cuenta que Freud no dice Din Bostelum, sino Sac Bostelum, es porque algo de la representación, algo de esa Bostelum, atrapa algo del objeto. Y eso es lo que nos muestra el fantasma, de que algo del objeto es atrapable en la representación. El Dasdin está por fuera, es lo extranjero, que después va a llamar el objeto como agujero, como vacío, como imposible. No sé, Andrés, si quedará satisfecho con la respuesta, pero es lo que se me ocurre. Muchas gracias. Tenía también levantada la mano Cristian Salamanca para que pueda activar el micrófono y compartirnos sus ideas. Sí, buenas noches. Ahí se me escucha bien. Sí, Bueno, mi pregunta está relacionada con la relación o en vínculo que hay o que hay, digamos, al final de la lección de Lacan entre el principio del placer y el principio de realidad. Pues, digamos, si entendí bien, el principio de realidad queda, o sea, el Das Ding queda, digamos, del lado del principio de realidad. Y en ese sentido, mi pregunta es, bueno, ¿cómo poder pensar la relación entre estos dos principios? Sí, que digamos con el cuadro de las dos sesiones anteriores habían quedado como opuestos. Y entonces, digamos que para poder seguir en la lectura había pensado en que, pues es que el principio de realidad, en la medida en que se ubica el Dasdin, da la estructura, ¿no? O sea, digamos, esta diferencia que trae Lacan en varios lugares de la lectura entre estructura y función, había pensado más o menos algo así, pero digamos, es como en borrador. Si el principio de realidad da esa estructura digamos, la función queda ubicada en el principio del placer. Bueno, ese sería más o menos como
mi comentario. Cristian, gracias por tu pregunta, porque de pronto nos ayuda a aclarar. Yo creo que el Dasdin articula los dos principios. El principio del placer, Lacan lo sitúa del lado del inconsciente. El principio de realidad lo sitúa del lado del preconsciente. Pero algo emerge ahí, que viene del otro lado, que empuja, que es el Not des Lebens, que es la urgencia vital. Podríamos decir que es goce, que es deseo. Entonces, el Dasdin no está ni en un lado ni en el otro, articula los dos. Listo. Hay otra pregunta en el chat de Diego Jaramillo, que es pues una pregunta corta. ¿Qué relación o equivalencia hay entre denegación y represión? Un seminario completo, ¿no? Bueno, no es fácil la respuesta, Diego, pero te pudiera decir dos o tres cosas. Primero, hay una negación fundamental. Algo queda por fuera de lo simbólico con la presencia del significante. Pero hay otra negación, que es la denegación. Por eso Jacques Lacan y Jean Hippolyte propusieron el término denegación para diferenciarla de la otra. Porque la primera negación, digamos que es la asociada a la presencia del sujeto. Eso que queda por fuera es rechazado. Digamos que es la represión primaria, eso queda por fuera del orden simbólico. La denegación, digamos que la represión opera entre significantes. La denegación opera a nivel de lo discursivo. Y por eso se utiliza la denegación. Yo no sé si ustedes leyeron el texto La denegación, cuando Freud empieza a decir de un sujeto que dice que es el sueño, pero no vaya a pensar que es mi madre, y Freud concluye, es la madre. Ahí hay una denegación, pero es en lo discursivo. Y me parece que es lo fundamental, es decir, cómo se niega una afirmación que ya ha sido, digamos, acogida por el sujeto. Entonces, no sé si te aclaro un poquito dónde se da la represión. Creo que es una respuesta simplista, pero para decirte que la represión se ubica más entre significantes, digamos más entre la metáfora como una de las operaciones del lenguaje, mientras que la denegación no se da ahí, se da más en el discurso, en la presencia de la palabra. Y la pudiéramos ubicar más en el preconsciente. La represión está, al menos la represión originaria, del lado del inconsciente. Muchas gracias. Yo quería hacer también un pequeño aporte. Andrés, Alexander, me dice Alex. Beatriz que en Ah, sí. Ah, está allí. Claro. la próxima lección Lacan va a avanzar sobre esta diferencia que Andrés pide. Bueno, hay otra pregunta de Juan Pablo Giraldo, ¿no? Dice, Jorge, gracias por su elaboración. Me quedé pensando en el término que utiliza para referirse a Dasdin como secreto. Me preguntaba si secreto lo sitúa en la serie de lo cifrado, porque esa perspectiva me sugiere la dialéctica de la represión y retorno de lo reprimido, y me parece que Dasdin está por fuera de esa dialéctica. Lo interesante cuando aquí Lacan usa la palabra secreto es para mostrarnos que lo que realmente hay en el principio de realidad, o lo que allí insiste en el principio de realidad, es el Dasdin, no el exterior. No el exterior de la realidad, sino ese exterior
al interior del sujeto. Listo, también tiene levantada la mano Gloria Gómez para que pueda dar su opinión, su aporte, Eh, su pregunta. sí, hola, buenas noches. Me disculpo, Buenas pero noches. hoy no tengo cámara. Era Ah, a propósito, bueno, a propósito de esta referencia al texto de la denegación de Freud. em, Recientemente estaba revisando parte del seminario, el último seminario que Colette Soler hizo presencial en Medellín en el 2018. La última conferencia que ella dio sobre la pareja de suplencia, ella haciendo una referencia a esto de la Bellahum, del juicio de atribución y el juicio de existencia, ella hacía un señalamiento que no era bien traducir esta primera operación de afirmación. Ella decía que preferiblemente era consentimiento, que más que afirmar era consentimiento. Y lo tengo pues muy fresco porque justo ayer estaba dando una revisión, escuchando de nuevo la grabación de esa presentación, y caía yo en la cuenta que nosotros siempre traducimos por afirmación, por la primera afirmación, y me parece bastante sensato, porque es que en la palabra de consentimiento se juega el sujeto, deja ver como más como esta aceptación en el sentido de tomar una posición frente a. Era ese comentario. Gracias, Gloria. Beatriz Zuluaga, aquí en la sede del foro, va a intervenir. ajá. Eh, Mira, Jorge, no, es que me quedé pensando, ¿Cómo se te oye? ¿Te ayudas esto? La yetatura. Pero es de Beatriz. Jorge, no, me quedé pensando, bueno, gracias por tu trabajo, que sí realmente es un capítulo muy complicado. Yo creo que estás hablando del corazón de la experiencia, justamente. Y dijiste algo, pues, que es una nota que trae aquí, pues, Lacan, entre otras, y es Das Ding como el afecto primario. Entonces estaba pensando en la jornada que hicimos el año pasado sobre los afectos. Entonces quisiera como que habláramos un poco, nos hablaras un poco de esto, porque además trajiste, y pensándolo como elección de neurosis, cuando hablabas de la repugnancia o de, digamos, del asco, o del exceso de placer. Entonces me preguntaba si aquellos afectos innombrables, enigmáticos, de esos que hablamos tanto en la jornada pasada en noviembre, fue en noviembre en la Bienal, ¿cierto? Que hablamos del asunto, sino pues como la relación con Das Ding, como que además Lacan dice, el único modo de encontrar, entre comillas, ese objeto es a través de solo como nostalgia, como si nuestra constitución subjetiva estuviera afincado en la nostalgia. Y me preguntaba también la relación al deseo. Beatriz, gracias. Sí, yo es muy interesante porque una de las críticas que le hace Hippolyte a la filosofía, y en eso asienten decir que Freud le hizo un gran aporte a la filosofía, al pensar el origen del pensamiento. Porque tradicionalmente la filosofía, hasta donde yo entendía a Hippolyte, diferencia el intelecto del afecto
Y lo que Freud nos muestra y lo que Lacan nos enseña es que el significante está asociado al afecto. Y yo me atrevería a decir que aquí está la matriz de los afectos, unos que logrará tocar el significante, el principal, ese que logrará circunscribir lo real, que llamamos angustia, pero vendrán otros afectos. Es decir, inclusive creo que cuando pensamos la experiencia del final del análisis por la vía de los afectos, es porque algo de eso se tocó en la experiencia clínica vía el significante, y que eso un sujeto puede más o menos, no sé si saber, pero puede testimoniar. Creo que pasa por el cuerpo estos afectos. Exacto, que finalmente es el final de análisis, por eso no puede, pues la relación que tiene con el cuerpo, con esos afectos que están allí, pero no pueden ser articulados, Ajá, no ajá, pueden ser tomados por lo simbólico. así es. Bueno, son las 9 de la noche. Hasta las 9 vamos. Bueno, no, muchas gracias a la presencia de los asistentes en el Zoom, a los que hicieron el esfuerzo de venir aquí en Medellín en medio de una tarde muy, muy lluviosa. Bueno, por permitirnos este esfuerzo de trabajo y de discusión. Los esperamos en 15 días con Dustin Dogs. Yo no sé quién presenta, Denny, ¿no recuerdas? Una última pregunta aquí antes de un asistente. Eduardo. Muchas gracias, gracias Jorge. Entonces, en este título que le das a esta exposición, Secreto del Dasdim, entonces ese secreto es develado para entender en cuanto a esa parte, bueno, en cuanto a la complejidad pues de esa palabra del Dasdim, es develado ahí. Digamos, Ese secreto. Libardo, que Lacan lo va a llamar así para decir que podemos entender el principio de realidad y su articulación con el principio del placer a partir del Dasdim. Pero si el Dasdim es mudo, ¿cómo revelamos el secreto? Digamos que sabemos del Dasdim por los efectos. Beatriz acaba de hablar de uno. Si es un elemento del lado del afecto que produce una relación patética con el sujeto, podemos saber de él por esa vía, pero no por la vía del significante. Porque el Dasdim, por excelencia, está fuera del significante y fuera del significado. Por fuera de las palabras. Por fuera de las palabras. Así es. Entonces, pues, a esa era la pregunta. ¿Sí? Es develado, ¿no? Es develado en los afectos, en los efectos. Pero cuando Lacan habla aquí del Dasdim como secreto, no lo lleva en esa vía. Nos lo lleva es para mostrarnos el intríngulis que hay en el principio de realidad en su articulación con el principio del placer. Es decir, mostrarnos que la realidad de la que se trata no es una realidad exterior. Eso es, ese es el secreto del Dasdim. Pero el secreto del Dasdim, el Dasdim no puede pasar al lenguaje. Está por fuera de él. ¿Listo? ¿Entiendes? Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Quién Dankin? Gracias a usted. Esteban Ruiz, lo esperamos en 15 días para la continuación del seminario en la lección 5. Claro que sí. Gracias.
Gracias, buenas Gracias. noches. Luego. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Muchas gracias.